En esta clase revisaremos los conceptos básicos sobre árboles de decisión. Ya en clases anteriores vimos primeramente el clasificador de vecinos cercanos, luego vimos análisis de regresión, donde vimos la regresión lineal para estimar función, la regresión logística para clasificar, y hoy comenzamos con los árboles de decisión, que son una técnica que nos va a permitir enfrentar a ciertos tipos de problemas de clasificación donde los datos no se adecúan correctamente a lo que hemos visto hasta ahora en las técnicas anteriores. Comencemos entonces. Partamos viendo cómo podemos solucionar el siguiente problema de clasificación. ¿Ya? Fíjense en los tipos de variables que tenemos acá. ¿Ya? Tenemos 4 variables que son features del problema, que son el tipo de clima, si es soleado, nublado o lluvioso, la temperatura, si es alta, fría o agradable, la humedad, si es alto o normal, y si hay viento o no, una variable booleana, que finalmente nos van a permitir decir si vamos a jugar o no algún deporte o lo que sea. ¿Ok? Entonces, fíjense que ninguna de estas variables que tenemos son numéricas, ¿ya? Todas son ya sea binarias, como podemos ver en el caso de el viento, ¿ya? O pueden ser categóricas como la temperatura, ¿ya? O el clima, ¿ya? Entonces, no es posible utilizar directamente un esquema de vecinos cercanos acá, porque lamentablemente no está bien definida la distancia euclidiana que ocupamos en vecinos cercanos para ocuparlo en este tipo de problemas, ¿ya? O sea, tendríamos que de partida formar un vector que estuviera en espacio euclidiano, ¿ya? Algo similar ocurre con las regresiones. No tengo cómo multiplicar un escalar del vector teta con soleado o nublado, ¿ya? Por lo tanto, un posible arreglo sería pasar esto a un esquema numérico, ¿ya? ¿Cómo se hace? Una respuesta directa podría ser, ya, perfecto, soleado le pongo 0, nublado 1, lluvioso 2. Fantástico, y ahí tengo un vector. El tema es que poner 0, 1, 2 o cualquier otro esquema numérico de ese tipo implica un orden correlativo. Ya implica que el 2 es mayor que el 1 y el 1 es mayor que el 0. O sea, lluvioso es mayor que nublado y nublado es mayor que soleado. Lo que no necesariamente tiene sentido, puede caer para alguna persona sí, pero en general no. ¿Ok? Por lo tanto, no nos sirve tanto. Uno podría pensar en otros esquemas más sofisticados. Uno podría decir, ok, dado que tengo 3 valores categóricos para clima, voy a crear un vector de 3 dimensiones donde si tengo soleado, pongo un 1 en la primera dimensión y 0 en las otras. Si está nublado, un 1 en la segunda dimensión, 0 en las otras y así sucesivamente. ¿Ok? Y uno podría hacer exactamente lo mismo para las variables categóricas. La variable binaria generalmente uno debería tratarla de la misma manera. ¿Ok? Em, el problema que tenemos ahí es que si tenemos un gran número de categorías para mi feature, eh, voy a necesitar un vector muy grande y va a aumentar el tamaño de mi problema de manera arbitraria. ¿Ok? Entonces, no caen bien este tipo de datos para resolverlo con los mecanismos tradicionales que estamos ocupando, ¿ok? O que hemos visto hasta el momento. Por lo tanto, ¿qué tipo de técnica podemos ver acá o podemos usar acá? Claramente los árboles de decisión. ¿Y cómo se van a estructurar? Bueno, algo por el estilo, ¿ya? La idea es buscar ciertas variables del problema que mejor nos permitan dividir nuestro espacio, ¿ya? ¿Qué es mejor? Bueno, eso va a ser el centro de esta clase, cómo definimos qué es lo que es mejor. Pero si vemos en este caso, lo que hace un árbol es decir, bueno, primero me voy a fijar en el clima, resulta que si es nublado siempre voy a jugar. Si es soleado, me conviene después, luego preguntar sobre el clima, preguntar sobre la humedad. Ya si la humedad es alta, no juego, si la humedad es normal, sí juego. ¿Ok? Y uno puede hacer un proceso similar si es que el clima sale lluvioso, luego pregunto por viento. ¿Ok? Esto se parece bastante a lo que uno como humano hace. Estoy verificando reglas a fin de cuentas.
Yo digo, ya, primero me voy a fijar en el clima, y después de eso, dependiendo del resultado, me fijo en la humedad o en el viento. ¿Ya? Es algo bien entendible y por eso se consideran los algoritmos de árboles de decisión como un tipo de algoritmo entendible, el cual uno puede entender qué es lo que significan las decisiones que está tomando el algoritmo. No todos los algoritmos son así. Vamos a ver más adelante el curso con las redes neuronales y con las máquinas vectores de soporte, que no necesariamente vamos a obtener soluciones explicables. ¿Ok? Entonces, a modo de resumen de esta parte inicial, los árboles de decisión son una técnica de aprendizaje supervisado, ¿ya? Pueden realizar clasificación y regresión. En esta clase nos vamos a centrar en el tema de la clasificación, la siguiente veremos la regresión. Y una de las grandes gracias es que puede usarse sobre distintos tipos de variables, ya binaria, categórica, numérica, etc. Una mayor gracia aún es que son explicables, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, seguramente en la próxima clase. ¿Cómo funciona este tipo de árbol? ¿Qué estructura tiene? Bueno, nosotros decimos que cada nodo interno, ya, la raíz y cualquiera que no sea la hoja, va a representar un atributo, ya, y cada nodo hoja va a representar una categoría en el caso de clasificación, ¿ok? Eso significa que, como vemos acá en el lado derecho de la slide, tanto cliente como historial como ingresos son variables, son features, ¿ya? Y aprobado o rechazado, como son dos hojas, son las respuestas, son las categorías. ¿Ok? En cada nodo interno yo voy a realizar un test en base a los atributos, ya, por ejemplo, en base a los valores que puede tomar cliente, que en este caso sí o no, yo voy a hacer el test. Las aristas entre los nodos representan el resultado de este test. Ya, como pueden ver, el resultado sí me deriva a esta rama del árbol y el resultado no me deriva a esta otra rama. Y importantemente, para clasificar un registro cualquiera, yo debo pasar desde la raíz hasta alguna de las hojas. ¿Ok? Y esa hoja me va a entregar el resultado de la clasificación. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo construimos efectivamente un árbol de decisión? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ya? Eh, Uno podría tener una cierta intuición. Oye, mira, elijo la mejor variable, la que tenga mayor correlación con lo que yo estoy tratando de predecir. Sí, son muy buenas suposiciones, pero el tema es que hay que aterrizarlo en algo que tenga sentido, en un procedimiento que uno puede implementar en un computador, más allá de las intuiciones que uno pueda tener. ¿Ok? Y el algoritmo que vamos a ver acá es un algoritmo recursivo, bastante genérico, ¿ya? Pero es el que se usa en la mayoría de los casos para construir un árbol. Entonces, partamos por el punto 1. Fíjense acá. Yo estoy parado en un nodo cualquiera, ¿ya? Primero pregunto, ¿pertenecen todos los registros que están en este nodo a la misma clase? ¿Ya? Si esa respuesta es positiva, eso significa que yo puedo clasificar con un 100% de certeza, ¿cierto? O sea, si yo estoy parado en un nodo y en ese nodo yo digo todos los ejemplos que están en este nodo responden sí, yo puedo responder con toda seguridad sí. ¿Ok? Por lo tanto, retorno marcando el nodo hoja con la clase respectiva. ¿Ok? Siguiente, caso 2. ¿Tienen todos los registros el mismo valor para todos los atributos que determinan su clase? ¿Qué significa esto? Que todas las features de los atributos de los ejemplos que tengo en ese nodo son iguales, ¿ya? O sea, si todos los ejemplos tienen el mismo vector de características, a pesar de que se diferencien potencialmente en su categoría, ¿ya? Yo no puedo hacer ningún nuevo test que me discrimine mejor, porque todos los ejemplos tienen los mismos atributos. Por lo tanto, ¿qué hago en ese caso? Voy a retornar de nuevo este nodo como hoja, pero voy a responder con la clase más común. Voy a hacer un voto de mayoría. ¿Ok? Ahora, si no caigo en ninguno de esos casos, yo primero voy a seleccionar el mejor atributo, ya eso dejémoslo por el momento como incógnita, ¿ya? Una vez que elijo ese atributo, lo selecciono como raíz, ¿ya? Y voy a dividir el set de entrenamiento de acuerdo a este atributo, ¿ya? Imagínense si el clima, ¿ya? Em,
Y para cada rama resultante, o sea, para cada una de las posibles categorías del atributo, no de la clasificación del atributo, voy a seguir construyendo el árbol de manera recursiva. ¿Ok? Algo interesante de notar acá es que la cantidad de ejemplos que yo tengo en una rama o en un nodo más profundo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un nodo, hago un test, en la gran mayoría de los casos, ciertos ejemplos van a tener un valor para ese atributo, otro conjunto de ejemplos va a tener otro valor. ¿Ya? Por lo tanto, inmediatamente yo divido la cantidad de ejemplos que tengo. Por lo tanto, a medida que voy bajando en un árbol de decisión, yo voy a tener menos ejemplos. Lo que redunda en que mientras más profundo sea mi árbol, más riesgo tengo yo de hacer overfitting. Porque tengo menos ejemplos, por lo tanto, toda la complejidad puede dedicarse o utilizarse en modelar las características puntuales de ese pequeño conjunto de ejemplos. Lo que ya hemos visto en las clases anteriores nos puede llevar al overfitting. ¿Ok? Entonces, centrémonos ahora un poco en la parte derecha de esta slide, ¿ya? Donde vemos primero acá abajo el árbol, un posible árbol que yo puedo construir si tengo dos variables x1 y x2. Entonces primero pregunto si x1 es menor o igual a t1, algún umbral t1 que yo defino con algún criterio. Si es que es menor, bueno, yo hago la pregunta sobre x2, ¿ya? Si es que es mayor a t1, yo puedo nuevamente preguntar por x1, ¿ya? En otro umbral, con otro valor. Piensen que los umbrales nos definen ciertas categorías para mi atributo, y así sucesivamente. Ahora, fíjense qué es lo que ocurre si visualizamos este mismo árbol, ¿ya? En un plano bidimensional. ¿Ok? Tengo la variable x1 y x2 acá, ¿ya? Y el primer test que me dice que voy a irme por una rama del árbol cuando x1 es menor a t1 corresponde a esta recta. ¿Ok? Y luego, como hago un test en x2, si es menor o igual a t2, tengo esta recta. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, y así sucesivamente. Yo después sigo con x1 haciendo el umbral t3, etc. Y si se fijan, cada uno de los umbrales me definen rectas que son perpendiculares al eje o la variable que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, lo que yo hago efectivamente al construir un árbol de decisión es particionar con rectángulos, ¿ya? Mi espacio de features. Uno puede verlo más claro aún abajo a la derecha, donde se puede ver claramente que, dado que estamos haciendo una regresión, las estimaciones puntuales que estamos haciendo de esta función corresponden a una aproximación lineal por trazos. ¿Ya? O sea, en el sector R1 yo estoy entregando siempre el mismo valor, por lo tanto voy a entregar un plano. ¿Ya? Si me paso a R2, perdón, este era R1, este de acá es R2. ¿Ya? Este largo de acá es R3, este de acá es R4 y este es R5. Entonces, para cada una de las regiones que yo encuentro, voy a entregar un plano. Por lo tanto, en el caso de una regresión ocupando un árbol, perdón, yo voy a entregar una estimación lineal a tramos de mi función. ¿Ya? Para clasificación es la misma idea, solo que yo no voy a tener estos niveles, sino que voy a tener distintas categorías. ¿Ya? Uno también podría visualizarlo en este plano con colores. ¿Ya? Color rojo y color verde, por ejemplo, si es una clasificación binaria. ¿Ok? Entonces, esta cosa de cuál es el atributo mejor, ¿ya? Yo lo puedo destilar en dos preguntas más específicas. ¿Cómo defino cuál es el mejor atributo? ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en el caso que mi dominio sea para atributos numéricos, es ¿dónde voy a poner el umbral? ¿Ya? Para las variables categóricas no necesitamos definirlo porque tenemos las categorías, ¿ya? Es trivial. Pero para una variable numérica no lo tenemos, por lo tanto tenemos que definir umbrales que a su vez definan de cierta manera las categorías que van a ser las ramas por las que yo me voy a mover en el árbol. Ahora, eh, ¿qué significa esto de lo mejor? Bueno, todo va a depender de la tarea que busquemos solucionar. ¿Ok? Por ejemplo, si en este caso, y es el objetivo de esta clase, si lo que queremos es clasificar,
es súper razonable pensar que el mejor atributo es el que mejor separe las clases. ¿Ok? Suena bastante razonable. ¿Ok? Yo quiero el que mejor haga la pega. Y generalmente en la literatura uno tiene dos maneras típicas de medir esto. Una es el índice de Gini, ¿ya? Que seguramente ustedes lo han escuchado en estudios relacionados con economía, ¿ya? Y el índice de Gini mide la desigualdad o inequidad sobre distintas categorías, ¿ya? ¿Por qué nos podría servir esto? Porque podríamos decir que yo, si elijo el atributo con mayor o menor índice de Gini, yo estoy eligiendo el atributo que me genera una mayor o menor inequidad o desigualdad sobre las clases que yo estoy prediciendo. Y yo lo que yo quiero es justamente encontrar la mayor desigualdad posible de clase, porque si esto es muy desigual, significa que es más probable que haya de un tipo que de otro. ¿Ok? Esa es intuitivamente la razón. Ahora, yo también puedo ocupar otro criterio, que es el de entropía de la información, que es el que vamos a ver en esta clase, y en general no vamos en esta parte de la materia, no nos vamos a meter en detalle con el índice de Gini. Y la entropía de la información mide la uniformidad de una distribución. ¿Ok? ¿Por qué se relaciona eso con lo que queremos? Porque si una distribución es muy uniforme, eso significa que yo no tengo cómo saber de qué tipo son las cosas. ¿Ya? Por otro lado, si una distribución no es para nada uniforme, yo tengo cierta certeza, cierta creencia sobre de qué tipo de cosa me va a generar la distribución, lo que eso se relaciona mucho con la clasificación. ¿Ya? Otra interpretación, que es un poquitito más compleja de captar al principio, pero que de a poco en esta clase la vamos a desarrollar, es que la entropía de la información mide la cantidad de bits en promedio que son necesarios para codificar información sobre la ocurrencia de un evento. ¿Ya? Esto puede sonar medio raro, pero de a poco va a cobrar más sentido. Pero en el fondo, lo importante es que piensen que yo necesito codificar la ocurrencia de eventos. ¿Ya? Si un evento es muy raro, el que ocurra me da mucha información. ¿Ya? Si un evento no es para nada raro, ¿ya? El que ocurra no me da nada de información. ¿Ya? Y la entropía va a cuantificar esa cantidad de información que me entregan los eventos. ¿Ya? Por lo tanto, si mi entropía es muy grande o muy chica, yo voy a poder tomar decisiones en cuanto a la uniformidad o la informatividad de mi distribución, que es justamente lo que quiero para clasificar. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estoy diciendo que tengo un alto nivel de conocimiento si es que yo sé con certeza que si meto la mano en el bucket de la izquierda, voy a obtener una cierta categoría. Ya en este caso, como tengo 4 rojas, yo voy a meter la mano acá, ¿ok? Y yo sé que siempre voy a obtener una roja. Y eso vamos a decir que tiene una baja entropía. ¿Ya? Tengo alto conocimiento de lo que va a ocurrir, por lo tanto tengo una baja entropía. Segundo caso, no estoy 100% seguro de lo que va a ocurrir si meto la mano en este bucket y saco una pelota. Eso significa que voy a tener un conocimiento medio, no estoy 100% seguro, por lo tanto voy a tener una entropía media. Y finalmente, si tengo un conocimiento bajo, ya, o sea, voy a meter la mano y no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé si me va a salir rojo o verde, no tengo idea porque la distribución es muy uniforme, voy a tener una alta entropía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto de una manera más formal? Y ahí yo pongo intuitivamente, pero es súper complicado ver esto intuitivamente al principio, digo que esto puede verse como un promedio ponderado, ya la entropía de la información sobre eventos particulares, ¿ya? Donde la información yo la voy a definir como el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Escapa del scope de este curso definir bien en detalle qué es este término de acá, este logaritmo en base 2 de la probabilidad, ¿ya? Ese término se conoce como autoinformación, esta es parte de la teoría de la información de Shannon.
Ustedes lo buscan en cualquier texto, incluso en Wikipedia hay una explicación bastante razonable sobre lo que es, pero me está diciendo más o menos cuán informativo sobre un proceso es un evento, ¿ya? Entonces, sigámoslo de esta manera, si un evento tiene probabilidad 1 de ocurrencia, ¿ya? Siempre va a tener el mismo output, y yo saco algo o muestreo ese evento, ¿cuán informativo va a ser eso? ¿Muy informativo o poco informativo? ¿Ya? Daniel indica 100% y Pablo dice 0. Víctor dice 0, va ganando que no es informativo. ¿Ya? Ya, yo creo que Daniel apuntaba a lo mismo, pero está quedó con la noción de conocimiento, no de información. ¿Ya? Es si yo tengo certeza 100% de que algo va a ocurrir, el muestrear de eso no me da nada de información, porque yo sé lo que iba a pasar. ¿Ya? Por otro lado, si yo tengo un evento que tiene una muy baja probabilidad, ¿ya? Y muestreo y me sale, eso me entrega una muy alta información, ¿ya? Porque antes yo no sabía nada y ahora sé mucho sobre esto, ¿ok? Entonces ahora no pretendo que esto se entienda al tiro, no, es bastante más profundo que esta explicación somera y simple que estoy dando, ¿ok? Pero el punto es que este término, este logaritmo de la probabilidad, me está midiendo aproximadamente cuán informativo es un evento, ¿ok? Y yo lo voy ponderando por la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Por lo tanto, si un evento es muy probable, pero es poco informativo, puede que este término sea alto, ¿ya? Ahora, una aclaración, dado que acá estamos en probabilidades, las probabilidades van entre 0 y 1, por lo tanto el logaritmo va a dar negativo, ¿ya? Por lo tanto, mientras más alta la probabilidad, es menos negativo esto, por lo tanto le ponemos el menos para que sea positivo, ¿ya? Luego, si la probabilidad de ocurrencia de un evento es alta, ¿ya? Yo voy a tener baja autoinformación, pero alta probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, esto va a crecer, ¿ya? Y como todas las probabilidades suman 1, si este PI sube, el PJ lógicamente va a bajar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si tengo estos dos ejes? Tengo X1 y, perdón, tengo X1 y tengo la entropía de X, ¿ya? Si yo tengo probabilidad de X1, de X, perdón, igual a 1, tengo entropía 0, ¿cierto? Porque a pesar de que tengo muy poca información, la probabilidad de ocurrencia es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, tengo baja entropía, por lo tanto, muy alto conocimiento de lo que va a ocurrir. Por otro lado, si tengo probabilidad del evento 0, ¿ya? Tengo muy baja posibilidad de que algo ocurra, pero muy alta información de si es que eso ocurre. Por lo tanto, nuevamente la entropía es 0. Ahora, si yo empiezo a cambiar la probabilidad del evento, esto empieza a moverse, ¿ya? Y llego al máximo de la entropía, en este caso para una variable, en 0,5, ¿ya? ¿Por qué es el máximo? Porque si yo digo que un evento ya tiene probabilidad 0,5 de ocurrir, o sea, una variable binaria tiene 0,5 de ocurrir, ¿ya? Significa que no tengo idea, ¿ya? Y en este caso la probabilidad es máxima, en este caso el máximo lo agarra en 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la entropía, ¿ya? De un lanzamiento de moneda en una moneda que no está sesgada? 1, ya como indica Víctor. Es máximo, ya porque la probabilidad es 0,5. No tengo idea de lo que va a pasar. Y a medida que yo voy sesgando la moneda para un lado, ya la entropía va disminuyendo porque tengo más conocimiento de lo que va a ocurrir. ¿Ok? Y esta fórmula acá, este HS nos indica eso, que es la ponderación entre la información y la probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo cómo lo podemos calcular. Imagínense yo tengo 4 clases, ya A, B, C, D. A tengo 10 registros, de B tengo 20, de C tengo 30 y 40 de D. ¿Ya? Eso significa que la entropía va a quedar como, factorizo todo por un menos, 0,1 por logaritmo en base 2 de 0,1,
más 0.2 por logaritmo de base 2 de 0.2 y así sucesivamente, 0.3 log 0.3 y 0.4 log 0.4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tengo 10, 30, 60, 100 registros en total. ¿Ya? Y de esos 100 registros, 10 son A, por lo tanto la entropía, o sea, la ponderación de la información de la clase A es 0.1 por log 0.1, 0.2 del B sería 0.2 por 0.2, por log de 0.2, etc. ¿Ya? Y eso me da 1.85. Ahora, acuérdense que yo, un par de diapos atrás, yo mencioné acá esto de bits promedios necesarios para codificar la información. Uno puede decir, ¿de dónde diablos salen los bits? Ya que está hablando este tipo. Bueno, los bits salen de acá, de la base 2 del logaritmo. Ya, dados que los bits son binarios, ¿ya? Con el logaritmo en base 2 estoy contando la cantidad de bits que yo necesitaría para codificar esta información, ¿ya? Y en este caso me está diciendo que yo necesito 1.85 bits en promedio para codificar esto, ¿ya? Una manera más fácil de entender esto de los bits es en este caso, ¿ya? El caso de tirar la moneda, una variable booleana. ¿Cuántos bits necesito para describir el evento de un lanzamiento de una moneda? Las probabilidades. ¿Cuántos bits necesito? Uno, ¿cierto? ¿Ya? Porque esencialmente va a tomar 0 o 1, cara o sello. ¿Ya? Por lo tanto, si la moneda no está sesgada, necesito un bit. ¿Ya? Ahora, si una moneda está sesgada, por ejemplo, si siempre va a salir 1, no necesito ningún bit para describir porque yo estoy cierto de lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, en la base del logaritmo me indica la unidad en que yo voy a medir esta información. Si es base 2, va a ser en bits. ¿Ok? O Shannons, como se le puede llamar también, pero todos ocupamos bits en este caso. Ya, ¿estamos más o menos claros hasta acá? No debiese ser 2, indica Francisco, ¿qué cosa? El resultado de la entropía, la cantidad de bits que necesita. Si es eso, la entropía de la moneda, no es 1 más 1, es porque tú vas a describir un evento, ¿ya? Es el resultado de tirar una moneda, ¿ya? La probabilidad, acuérdate que, ya, ok, dado que es una variable binaria, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de B, ¿ya? Por lo tanto, teniendo la probabilidad de A, inmediatamente tienes la probabilidad de B, ¿ok? No corren de manera independiente, ¿ok? Ignacio pregunta, entonces, perdón, HDS es los bits, son los bits en promedio que necesitas para codificar la información, donde en este caso la información es la probabilidad que un evento ocurra, ¿ya? Y log 2 es los bits, exacto, indica Ignacio. Si fuese el logaritmo en base 10, sería en base decimal, bits se llaman en ese caso. O sea, no estoy engrupiendo, es verdad. Ya, pasemos entonces a la siguiente diapo, ¿ok? Entonces, y aquí esto, por favor, síganme, tenemos tiempo todavía, síganme con atención. Para definir qué nodo, a ver, antes de esto voy a contestar la pregunta que tiene Luis en el foro, o sea, en el chat dice, me perdí algo, la entropía necesariamente va de 0 a 1, en el caso de una variable binaria sí, pero en el caso de tener más variables no, ¿ya? Fíjate que el gráfico solo es probabilidad de x igual 1, ¿ya? Si tengo más variables, la entropía no va a ir entre 0 y 1, ¿ok? Ya, de nada. Entonces, fíjense acá, yo digo que, y por favor, primero tómenlo como una definición y después lo vamos a ir disectando más en detalle. Para elegir el nodo, el siguiente nodo, yo voy a elegir aquel que me entrega mayor ganancia de información. Es una métrica que se llama la information gain o ganancia de información, que se denota con este gain de S, A, ¿ya? Que me indica
con qué nodo obtengo yo la mayor reducción en la entropía. Acuérdense, menor entropía, mayor información. ¿Ya? ¿Y cómo se define? Dado un conjunto de datos, perdón, un nodo S, ¿ya? Y valores A, yo la ganancia de información la voy a calcular como la entropía en mi nodo S, ¿ya? Y luego, para cada uno de los posibles valores de mi atributo A, voy a calcular la suma, ¿ya? De las entropías de cada uno de los nodos dados por los atributos. Por ejemplo, si mi atributo A tiene V larga valores, como acá, voy a agarrar la entropía, calcular, perdón, la entropía del nodo cuando elijo el valor V corta de S, de A, ¿ya? Y lo voy a ponderar por la cantidad de ejemplos, de la fracción de ejemplos que fue para eso. Y voy a hacerlo para cada uno de los posibles valores de corta que tiene el atributo A. La suma de estos se la voy a restar a la entropía original. ¿Ya? Entonces fíjense que lo que hago es, tengo la entropía original, luego calculo la entropía de cada uno de los nuevos nodos, la pondero por la fracción de ejemplos que va por cada nodo, sumo eso y después se lo resto a la entropía original. ¿Ya? Entonces por el lado izquierdo tengo la entropía original, por el lado derecho tengo la nueva entropía. La diferencia en eso me va a dar la cantidad de información que gané o lo que yo reduje la entropía. ¿Ok? ¿A es un nodo? No, A es un atributo, pregunta Ignacio. S es un nodo, ¿ya? Y A es un atributo. Y al ser un atributo puedo tomar de larga posibles valores, ¿ya? O lo que está ahí es values de A, ¿ya? Los valores del atributo A. O sea, perdón, no era B larga, era B corta mayúscula valores, no B larga, perdón. ¿Ya? Entonces, creo que acá lo más fácil es empezar a hacer el cálculo. Calculemos esto, ¿ya? ¿Cuál sería la entropía de este nodo que está acá? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Ya? Voy a partir yo. Dado que tengo una variable binaria, que tengo por un lado 29 positivos y 35 negativos, yo voy a decir que la entropía va a ser menos 29 partido por 35, logaritmo de, perdón, 64 acá. Voy a borrar. Denme un segundo. Ya, esto es 64. ¿Ya? Del logaritmo de 29 partido por 64. ¿Ya? ¿Qué más tengo? ¿Tengo que calcular algo más para obtener la entropía de este nodo de acá? ¿Nadie? Ya, voy a seguir. A eso le voy a restar 35 partido por 64 logaritmo de 35 partido por 64. ¿Ya? ¿Están de acuerdo que esa es la entropía de este nodo de acá arriba? ¿Ya? Entonces la probabilidad es menos la probabilidad por el logaritmo en base 2. Aquí lo voy a poner para que nos acordemos. Logaritmo base 2. ¿Ok? Ya. Perfecto. Entonces, la entropía acá, ¿ya? O la ganancia de información que obtenemos ahí. No, ya, María Josefina Allende pregunta, ¿no debiese ser 65 si se incluye el 0? Es que acá no estamos, a ver, ¿cómo decirlo? Aquí estamos contando las instancias, ¿ya? Si tenemos un set de datos que tiene acá 64 elementos, ¿ya? No estamos contando el 0 no es un elemento,
¿ya? Entiendo tu duda, pero acá no es que sea un índice de los elementos, sino es la cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces yo tengo 29 positivos y 35 negativos. Por eso es 64 y no 65. ¿Ya? No son los índices, sino que es un conteo. ¿Ya? Entonces estamos acá abajo. ¿Cómo calculamos esto acá? ¿Ya? Ya tengo 21 y 5. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, recuerden de esta fórmula de acá, es decir, ok, ¿qué fracción de ejemplos del total se vino a este nodo de acá? 26 de 64, ¿cierto? ¿Ya? Y de 26 de 64, ¿ya? Yo voy a calcular la entropía. ¿Y cuál es la entropía? Menos 21 partido por 26, logaritmo de 21 partido por 26, menos 5 partido por 26, logaritmo de 5 partido por 26. Perfecto. Ignacio pregunta si 26 partido por 64 es S sub B partido por S. Exacto. Ya es, voy a hacer acá el link, es esto de acá. ¿Ya? Estoy ponderando por la cantidad de ejemplos que va para cada uno de los, que tomó cada uno de los valores del atributo. ¿Ya? Si no ponderara por eso, bastaría que haya una de estas aristas que hace clasificación perfecta para que me cambie todo el resultado. ¿Ok? Me falta algo más acá. Tengo calculada la ganancia de la información. Nadie se la juega. Yo digo que me falta todavía lo de este nodo. Eso, perfecto. Entonces sería 38 partido por 64 menos 8 partido por 38 logaritmo de 8 partido por 38 menos 30 partido por 38. Perdón, eso no va ahí. Lo voy a borrar el tiro. Logaritmo de 30 partido por 38. Perfecto. Y cada uno de estos dos términos, el 26 partido por 64, bla, 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 y 38 partido por 64, bla, 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 yo se los voy a restar a este tipo que estaba acá arriba, ya, a esta entropía. Esta sería la entropía de S, esto que está acá, ya. Este término de acá sería el primer elemento de esta sumatoria, ya. Y este término de acá sería el segundo elemento de esta sumatoria. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro cómo lo calculo? Ya. Salvo que sea a ver, uno, nunca les voy a pedir que hagan esto con lápiz y papel, a menos que sea algo trivial, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Eh, eso, para que no se preocupen de eso, seguramente en parte de programación sí se los voy a pedir, ¿ya? Entonces, voy a seguir con las preguntas. Juan pregunta si hay que hacer esto iterativamente para todos los nodos del árbol, entonces, recursivamente. En el fondo yo calculo dado un nodo, calculo la ganancia para cada uno de los atributos, ¿ya? Si es que hay atributos restantes, puede ser que ya no, que ya haya elegido todo eso, y elijo el mejor. Y de ahí voy siguiendo, ¿ya? Lucas pregunta si esa es la ganancia de A1. Sí, esa es la ganancia de A1. ¿Ya? Y después se fijan acá a la derecha, yo tendría que haber calculado la ganancia de A2 y aquel que tenga mayor ganancia va a ser el elegido, ya sea A1 o A2.
¿Ya? Ignacio pregunta si los nodos de abajo tuviesen más hijos, ¿debería agregarse? Sí, o sea, si acá yo hubiera tenido, acá es true y false, pero si hubiera tenido otro valor, hubiera tenido que seguir agregando cosas acá. Exactamente. Ya. Entonces, continuemos. Brian pregunta, pero no tiene el mismo problema de SFS, que no necesariamente muestra la mejor combinación. Ya, SFS te está refiriendo a la selección secuencial de features, ¿cierto? Ya, Sequential Feature Selection. Ya, SFS es un algoritmo que no vemos en este curso, pero en el fondo yo quiero elegir un subconjunto de las características, ¿ya? Y SFS me dice que voy a elegir de manera secuencial, por eso el nombre, aquellos que son mejores y me voy a quedar con eso. Desde ese punto de vista, sí, esto tiene ese problema. El árbol que yo construya con este algoritmo no necesariamente va a ser el mejor. Sí, ok, y es el sesgo que tiene, nada que hacer con eso. Okay. Andrés pregunta qué se refiere con el mayor va a ser elegido, el que tenga mayor ganancia de información. ¿Ya? Yo acá calculé la ganancia de información para un nodo, o sea, perdón, para un atributo, para el atributo A1, y me dio este corcho de acá menos esto, menos esto. ¿Ya? Eh, si yo ahora quisiera ver qué tal es A2, tengo que repetir esto menos la entropía de este menos la entropía de este. ¿Ya? Y voy a obtener dos distintas ganancias de información, la ganancia de información del atributo A1 y la ganancia de información del atributo A2. Aquel que tenga mayor ganancia de información va a ser el elegido y con eso voy a construir mi árbol eligiendo el atributo A1. Y después en los siguientes nodos voy a repetir el mismo proceso. ¿Ya? Bacán, ahí te quedó claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación en lo que queda de la clase? Vamos a construir un árbol de decisión, no vamos a hacer los cálculos nosotros, esto va a estar hecho con este set de datos, ¿ya? Ignacio pregunta, ¿es coincidencia que ambos tienen 29 positivo y 35 negativo? No, no es coincidencia porque es el mismo nodo raíz, ¿ya? O sea, yo lo que estoy diciendo acá es, esto voy a partir de esta distribución, acá yo tengo esa distribución y si elijo ese atributo, va a cambiar de esta manera, ¿ya? Josefina pregunta, no entendí cómo se agregarían más ejes. Si, por ejemplo, hubiera otra división en uno de los nodos que ahora es hoja. Es que eso lo vas a ver a continuación. Ya, este es un algoritmo recursivo que tú vas construyendo nodo por nodo. ¿Ya? Por lo tanto, imagínate que nosotros elegimos el atributo A1 y tenemos esta distribución que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, a continuación, tú vas a elegir este nodo y vas a correr el mismo procedimiento. Vas a calcular la entropía de este nodo, que la tenemos calculada, es esto de acá. ¿Ya? Y con la entropía de este nodo, luego para cada uno de los atributos que vienen, vas a calcular su ganancia de información. ¿Ya? Y así sucesivamente. Este algoritmo que vimos para un nodo lo vamos a repetir para cada uno de los nodos hasta que lleguemos a los criterios de que todos los ejemplos en ese nodo tienen la misma categoría o todos los ejemplos en ese nodo tienen los mismos atributos. ¿Ok? Pero la considero en el game de A1. No, tú solo, a ver, en A1 vas a considerar los posibles valores que toma A1. ¿Ya? Si después, desde el nodo este que estoy indicando en la slide, el que tiene 21 y 5, salen otras aristas, eso se va a ver después, recursivamente. Tú solo, porque ahí se va a elegir otro atributo. ¿Ya? Perfecto, ahí quedó claro. Entonces, sigamos con este set de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tomar yo? Como voy a partir con la construcción, voy a elegir cada uno de los atributos y voy a hacer la división. Outlook, Temperature, Windy y Humidity. ¿Ok? Entonces veo que para Outlook, si estoy en Sunny, tengo 2 yes y 3 no's. Si estoy en Overcast, tengo 4 yes y ningún no. Y si estoy en Rainy, tengo 3 yes y 2 no. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, al ojo, súper al ojo, ¿cuál podríamos decir que es el mejor atributo para dividir o para elegir como primer nodo de este árbol? ¿Ya? Viendo esta distribución que tenemos en la slide.
¿Alguna intuición? Acuérdense que el nodo a elegir va a ser el que más certeza les da sobre algo. ¿Ya? ¿Hay algún nodo de los que está acá que les entrega certeza de algo? ¿Ya? A ver, vayamos. Humidity, ¿me entrega certeza de algo? Mira, si está normal, casi me entrega certeza. ¿Ya? Windy no me entrega ninguna certeza. No hay nada que yo pueda decir ciertamente yes o no. Temperature tampoco, pero Outlook, si yo tengo overcast, si está nublado, sí voy a jugar. ¿Ya? Por lo tanto, al ojo uno podría decir que el que mayor certeza me da es overcast. ¿Ya? Ahora, uno para asegurarse tiene que hacer el cálculo, lógicamente, pero al ojo la cantidad de ejemplos que caen acá tiene que ser más o menos respetable. Si hubiera sido solo un ejemplo, eso hubiera pesado poco en este término de acá. Ya hubiera sido uno por sobre muchos. ¿Ya? Entonces no hubiera servido. Pero en este caso son 4, es bastante respetable. ¿Ok? Vamos a ver cómo se calcula esto. Entonces, para Outlook, ¿ya? Yo tengo en total 14 ejemplos y la entropía de su distribución 9 positivos, 5 negativos es 0.940. ¿Ok? Eso está dado, uno lo puede calcular. Ya es 9 sobre 14, menos 9 sobre 14 por logaritmo de 9 sobre 14 menos 5 sobre 14 por logaritmo de 5 sobre 14. ¿Ok? Ahora, para Sunny yo obtengo 2 positivos, 3 negativos, Overcast 4 positivos, 0 negativos y Rainy 3 y 2. ¿Ya? Y cuando hago el cálculo de la entropía me da 0.971. ¿Ya? Fíjense, tengo una variable binaria y esta distribución es casi uniforme. Esto debiese estar cerca de 1. ¿Ya? Acá tengo una variable binaria y yo siempre sé que el output va a ser positivo, así que la entropía es 0. Y acá tengo lo mismo que tenía en este caso, por lo tanto es 0.971. ¿Ya? Ustedes pueden hacer el cálculo, acá es menos 3 partido por 5, ¿ya? Por logaritmo de 3 partido por 5, menos 2 partido por 5, logaritmo de 2 partido por 5. ¿Ya? Y lo mismo al otro lado, etc. Si yo sumo esto o resto, como queramos verlo, yo tengo que 0.940, que es esto que está acá, menos 5 de 14, porque acá tengo 5 ejemplos, por 0.971 menos 0 menos 5 de 14 por 0.971 me da 0,266. ¿Ya? Este resultado completo significa que la ganancia de información, o sea, la reducción de la entropía, fue 0.266. ¿Ya? O sea, yo necesito en promedio 0.266 bits menos para conocer, para describir el resultado de esto. ¿Ok? Yo repito el mismo proceso para temperature. Ya pueden revisar después los números, exactamente lo mismo. Y esto me da, acuérdense, todos estos van a partir con 0.940 porque esa es la entropía, la E es entropía, la entropía de este nodo acá, ¿ya? Que va a ser el nodo raíz. ¿Ok? Entonces tengo en este caso 0.029. Eso significa que mi reducción es súper baja. ¿Por qué? Porque cada decisión que yo tomo me tira una distribución que, pucha, ¿sabes qué? Es bastante uniforme. Acá es completamente uniforme, acá cercano uniforme, acá un poco menos cercano, por eso da 0.811, pero en ponderación da una ganancia baja. Humidity me da un poquitito más, porque acá, si yo digo normal, estoy casi cierto. Fíjense que acá la entropía da 0.592. ¿Ya? Y eso hace que esto dé la ganancia 0.151 y Windy es nuevamente súper malo, ¿ya? Me da 0.048. Por lo tanto, de acuerdo a los números, nuestra intuición estaba correcta. Voy a elegir Outlook, ¿ya? Y ese va a ser el primer Outlook, el primer nodo porque tiene una ganancia de información más alta. ¿Ok? Luego, una vez que tengo ese nodo, repito el mismo proceso acá. ¿Ya? Para cuando estoy sunny, tengo los datos 1, 2, 8, 9 y 11. ¿Ya? Fíjense. Sunny 1, 2, 8, 9 y 11.
ahí está, ¿ya? Para Overcast otros y para Rain otros. Y voy a repetir el mismo proceso. Pero la gracia es que Overcast yo ya estoy seguro, porque respondí 4-0. Por lo tanto, acá el tiro lo marco como no hoja que me dice yes. ¿Ok? Ahora, no lo voy a hacer ahora, yo repito el mismo procedimiento y voy a llegar a esta estructura. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? A ver, Juan Pablo pregunta, ¿podría repetir cómo se interpreta el valor del gain con respecto a los bits? Ah, ya, a ver. Dado que yo estoy ocupando el logaritmo base 2, ¿ya? La cantidad, la entropía me va a decir la cantidad de bits que yo necesito para codificar algo, ¿ya? Dado que acá yo estoy restando entropías y más encima entropías ponderadas por la cantidad de ejemplos, lo que me está diciendo esto en bits es que la cantidad de bits que yo necesito para describir esto, acuérdense que es una variable binaria, ¿ya? Que es si voy a jugar o no, ¿ya? Dado eso, la cantidad de bits que yo necesito para describir este evento, si elijo Outlook, es 0.266 bits menor. ¿Ya? Es súper complicado imaginarse que es 0.266 bits, ¿ya? Pero es en promedio, la cantidad de bits en promedio menos que yo voy a necesitar, ¿ya? Siempre queda más claro cuando uno lo hace con atributos binarios y variables binarias a predecir, ¿ya? Pero en el fondo la ganancia te indica la cantidad de bits menos que vas a necesitar para hacer esto y mientras menos bits, mejor, ¿ok? Entonces, ahora que ya tenemos este árbol, no, eso es para la próxima clase, veamos muy brevemente el código, ¿ya? Lo voy a dejar subido de todas maneras, pero quiero que lo veamos muy corto. Share screen. Ya. Entonces, debiesen estar viendo ahora nuevamente una pantalla de Jupyter Lab. ¿Ya? Perfecto. Entonces, acá voy a ir bien a la rápida. No, de hecho, ni tan a la rápida. ¿Ya? Entonces, yo primero voy a definir mi set de datos. ¿Ok? Ninguna ciencia acá es netamente una lista con elementos. ¿Ya? Y también defino mis headers acá. ¿Ya? Y voy a crear una clase que va a ser mi nodo, ¿ya? De mi árbol, que tiene, perdón, esto lo voy a agrandar porque seguramente se ve muy pequeño. Y voy a poner también ya. Entonces, y ahí también voy a tener cuál es la columna, el atributo que se realiza el test y el valor del atributo que yo había obtenido antes. ¿Ok? El que me llevó a este nodo. Perfecto. Y results y branches ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, primero voy a tener una función que me va a dividir mi set de datos de acuerdo a mi atributo. Ya es más rápido si lo ejecuto, no voy a entrar tan en detalle en el código, prefiero explicar qué es lo que hace. Por ejemplo, si yo le doy la columna 0, ¿ya? Donde la columna 0, recuerden que era Outlook, me va a dividir mi set de datos de acuerdo a los valores de mi atributo Outlook, ¿ya? Que sabemos que era Sunny, ¿ya? Y ahí me pone todos los ejemplos que son Sunny. Fíjense, Sunny, Overcast, Overcast y Rain, ¿ya? Entonces acá netamente estoy creando un diccionario donde la llave es el valor del atributo para el atributo que yo elegí en el parámetro column. ¿Ok? Luego, yo dado un conjunto de filas, voy a calcular cuántos son positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, de los datos totales, si yo aplico esta función acá, unique counts de data, me dice que 5 son no y 9 son sí. ¿Ya? Es netamente un conteo y convenientemente lo estoy entregando en un diccionario. ¿Ok? Luego acá en esta parte calculo la entropía, súper directo. Dado que ya pasó la clase, o sea, ya terminó el horario de clase, pueden salirse los que tengan otra clase. Siento mucho nuevo que se nos haya alargado un poco más. Esto va a durar 2-3 minutos más y una vez que termine voy a subir esto, lo que alcanzó a grabarse. Lo que yo creo que voy a hacer es voy a narrar de nuevo lo que no pude,
lo voy a grabar, voy a estar hablando solo como un loco, pero ok, y lo voy a pegar a esto para que tengan la clase entera, ok. Espero hacerlo hoy día o mañana más tardar. O el jueves en realidad, dado que tenemos semana junta. Pero lo voy a hacer, no se preocupen. Entonces acá yo estoy calculando la entropía, que es esencialmente por cada uno de los valores de los atributos, calculo esta probabilidad, esta proporción, y después calculo el logaritmo base 2. ¿Ok? Entonces acá vemos que nos sale 0.94. Y finalmente la construcción del árbol. ¿Qué veo? Si es que mi set de datos ya esté vacío, ¿ya? Significa que no hay ningún ejemplo más, retorno un nodo, ¿ya? Con el valor. Aquí no tengo nada más que hacer. Luego, si es que en mi set de datos que va por esa arista, yo tengo solo elementos de una misma clase, por eso fíjense acá, row menos 1 me da la clase, ya fíjense, acá, yes o no, ¿ya? Entonces, la última columna me da la clase, ¿ya? Y yo creo un set donde pongo esas cosas, ¿ya? Si el largo de ese set es 1, significa que hay una sola categoría, ¿ya? Por lo tanto, yo retorno un decision node, donde el valor es el valor del atributo que yo he elegido, y el resultado de eso, ¿ya? Es el unique count de estas filas que yo recibí. Ya acuérdense que unique count me da la cantidad de ejemplos de una y otra clase. Dado que yo sé que este largo es 1, va a dar solo los ejemplos de una clase. ¿Ok? Luego calculo la entropía para el nodo actual, entropy de rows, inicializo variables y por cada una de las columnas, ya por cada uno de los atributos, divido esto de acuerdo a los valores de ese atributo, y a la ganancia del nodo le voy a ir restando las entropías de cada uno de los nuevos nodos que yo eventualmente podría crear, ¿ya? Como calculo eso, calculo el largo de la cantidad, o sea, sí, bien digo, la cantidad de ejemplos que van por un lado versus el total de ejemplos, es esto de acá, ¿ya? Eso lo pongo en un float, eso es el V sub S partido por V, ¿ya? Y eso se lo voy restando, es S por la entropía de ese nodo, de esos ejemplos. ¿Ya? Si es que la ganancia es mayor que la previa que yo tenía como máximo, actualizo. ¿Ya? Y una vez que yo ya pasé por todos los atributos, voy a elegir el mejor, ¿ya? Aquí best sets, ¿ya? Que fue la mejor división que yo elegí porque es el que tenía mejor ganancia. Y voy a repetir la construcción, ¿ya? Para cada uno voy a decir branches, las ramas de este nodo, punto append, y ahí recursivamente construyo un nuevo árbol donde los ejemplos van a ser estos de acá, best sets. Los headers son los mismos y S ya era la entropía que yo tenía, o sea, la división de ejemplos que yo tenía en este caso. ¿Ok? Ah, no, perdón, ese es el set, no es este S de acá. Y una vez que termino de construir recursivamente, voy a retornar el nodo con lo que yo tenía acá. Entonces voy a ejecutar esto. Esto sigue más o menos lo mismo que yo vi en la slide. Y acá una función simple para imprimir el árbol, y cuando lo ejecuto con los datos, resulta que obtengo el mismo árbol que obtuve con lo que hicimos más o menos a mano en las slides. Primero pregunto si está overcast y veo que me dice yes 4. Después se pregunto por sunny. Ya me dice que la humedad, si es alta, digo no, y si es normal, digo yes. Y si está lluvioso, o sea, si le dijo lluvioso, después pregunto si está con viento y digo yes si es weak y no si es strong. ¿Ok? El código lo voy a subir hoy día o mañana, pueden verlo, puede ser medio raro la implementación de cada una de las funciones, pero en el fondo es para facilitar la implementación de esto, pero en el fondo lo único que estoy haciendo es seguir las instrucciones del algoritmo que vimos en las slides. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Nada? ¿Todo claro?
Ya, les pido que porfa revisen este código, les va a aclarar, no hay apuro lógicamente, pero les va a aclarar bastante cómo se implementa esto y no solo cómo lo ven ustedes en las slides. ¿Ya? Ignacio, pregunta por el caso 2 recursivo, ¿te refieres al caso 2 recursivo que está acá en el código o el caso 2 recursivo de las slides? Ah, esencialmente lo que estoy diciendo, a ver, el base de row, ya, a ver, este que está acá es el que yo estoy diciendo que todos los ejemplos que tengo, que son distintos de cero, ya tienen la misma categoría. ¿Ok? Eso. Este de acá me está diciendo que no tengo más ejemplos. ¿Ya? Que se podría dar que, imagínate en un árbol, todos los atributos toman, o sea, todos los ejemplos toman un atributo y no el otro atributo. Por lo tanto, ahí tengo que crear un nodo con ese valor en que no tengo ningún ejemplo. ¿Ya? Este caso no lo habíamos visto en el algoritmo que vimos en la slide. ¿Ya? Es un caso más que nada por implementación para asegurarnos que no se nos caiga el algoritmo. Este es el que vimos de que todos los ejemplos tienen la misma categoría. Y lo que no estoy cubriendo acá es el caso en que todos los ejemplos tienen los mismos atributos. ¿Ya? Ese no lo estoy cubriendo acá porque yo sabía que en esta set no se daba. ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, ojo que el 2 de acá, de este código, equivale al 1 de las slides. ¿Ya? Para que eso no se confundan. El 1 de acá, no está cubierto en ningún lado de las slides. ¿Ok? Para que se den cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Nada. Ya, dejamos hasta ahí la clase. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora.